África es el tercer continente más extenso, tras Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico, al oeste, e Índico, al este. El mar Mediterráneo lo separa al norte del continente europeo. El punto en el que los dos continentes se hallan más cercanos es el estrecho de Gibraltar de 14.4 km de ancho. El Mar Rojo lo separa al este de la península arábiga y queda unido a Asia a través del Istmo de Suez, en territorio egipcio. Posee una superficie total de 30.272.922 kilómetros cuadrados, que representa el 20,4% del total de las tierras emergidas del planeta. La población supera los 1.300 millones de habitantes, un 15% del total mundial. El continente se divide en 54 estados soberanos, siendo uno de ellos, Egipto, transcontinental, además de 2 estados con reconocimiento limitado y 2 territorios dependientes. Etimología. El nombre del continente proviene del latín. Desde el siglo II a.C., los romanos llamaban África a las tierras que los griegos conocían como Libia, al oeste del Nilo y al este de los montes Atlas. El topónimo se formó con el nombre de un pueblo local, los Afri, y el sufijo y usado para indicar un país en función de sus habitantes. Los Afri eran una tribu autóctona cuyo nombre es de origen bereber, y Fri, que significa caverna, en referencia a los pueblos que los griegos llamaron trogloditai, los moradores de cavernas. La misma palabra aparece en la tribu argelina de los Banu Ifrán, originarios de Ifrane/Jafrán. Una hipótesis antigua, y menos probable, relaciona a los Afri con el púnico Pr/Afar, polvo. Después de 146 a.C., África fue el nombre de una provincia romana en el noroeste del continente. La geografía de Ptolomeo marca el límite oriental en el Istmo de Suez, que la separa de Europa, el occidental en el océano y el meridional en el Sáhara. A partir de la era de los descubrimientos y a medida que el conocimiento del continente se extendía en Europa, el nombre también lo hizo. Etimologías populares o míticas del nombre lo derivan de la palabra latina aprica, soleado, como dice Isidoro de Sevilla, o del griego, aprique, sin frío, como postuló León el Africano, si bien esta combinación de palabras no existe. Michele Fruit propuso derivar el nombre de Africus, viento del sur, asignando a la palabra un origen itálico, aunque la mayoría considera que el viento tomó su nombre por la provincia romana, y Gerald Massey, en 1881, inventó una etimología egipcia, afruica, es decir, según su propuesta, girar hacia la apertura del Ka, es decir, hacia el vientre materno, con lo cual los egipcios se referían a África como lugar de nacimiento. Entre las etimologías fundadas en personajes epónimos, Flavio Josefo relaciona a África con un nieto de Abraham de nombre Efe, mientras que a Ibn Khallikan lo vincula con el rey Imiarita Africo, hijo de Abraham, su conquistador. Historia. Se cree que África es la cuna de la humanidad y que de allí proceden las sucesivas especies de homínidos y antropoides que dieron lugar a los seres humanos. La teoría explica que allí se originó el Homo sapiens hace cerca de 300.000 años para luego expandirse por el resto de los continentes. Según el historiador griego Heródoto, una expedición fenicia auspiciada por el faraón Necao II circunnavegó el continente africano por primera vez. Los orígenes del tráfico comercial entre el oeste y el centro de África y la cuenca mediterránea se pierden en la prehistoria. Los primeros relatos históricos datan de la antigüedad y versan sobre los nómadas que organizaban el comercio entre Leptis Magna y el Chad. Este comercio vivió su primer auge en el siglo I a.C. con el ascenso del Imperio Romano. Sobre todo se comerciaba con oro, esclavos, marfil y animales exóticos para los juegos de circo en Roma a cambio de bienes de lujo romanos. De hecho, es en esta época en la que se gesta el propio nombre de África. Tras la derrota de Cartago por Roma en la Tercera Guerra Púnica se establece la provincia romana de África, que abarcaría aproximadamente el Túnez actual. Fue una generalización territorial de la provincia lo que dio nombre a todo el continente. Una importancia crucial tuvo también la mayor utilización del camello a partir del siglo I en el norte de África. A partir del siglo VII los árabes invaden el África del norte.
El comercio caravanero y la expansión islámica alimentan el establecimiento de nuevas relaciones entre las dos Áfricas. El imperio Kanem-Bornu existió en África entre el siglo XIII y la década de 1840. En su momento de mayor esplendor abarcó el área de lo que actualmente es el sur de Libia, Chad, noreste de Nigeria, este de Níger y norte de Camerún. El Reino del Congo fue un estado situado en lo que actualmente constituye la zona norte de Angola, el enclave de Cabinda, Congo-Brazzaville y la parte occidental de Congo-Kinshasa. Su área de influencia abarcaba también los estados vecinos. La repartición colonial de África por las potencias europeas, iniciada a partir del siglo XVII, tuvo lugar aproximadamente en 1885, con la Conferencia de Berlín y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, época en la que los imperios coloniales se extendieron más rápidamente en África que en cualquier otro lugar del mundo, si bien dos países, Liberia y Etiopía, consiguieron mantener su independencia. Es un ejemplo del nuevo imperialismo generado por la necesidad de los países europeos de obtener materias primas para el rápido crecimiento de su producción manufacturera después de la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Al final de la Segunda Guerra Mundial los aliados no logran ponerse de acuerdo sobre el futuro de la antigua colonia italiana de Libia. En ese momento era un territorio más de 5 veces mayor que la propia Italia. Sin embargo, la población no sobrepasaba el 1.000.000 de habitantes, por lo que representaba un destino apropiado para la población desplazada de Italia por la guerra, que empezó a buscar lugares a donde emigrar. Los recelos entre Occidente y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hacen que finalmente la Organización de las Naciones Unidas decida dar la independencia al país dejándolo en manos del rey Idris. Aunque ya había 4 países independientes en África, Libia se convierte así en la primera colonia africana en lograr su independencia en 1951, a la que seguirá la de Ghana en 1957. Más adelante las potencias europeas lamentarían este hecho, pues contribuyó a desencadenar las diferentes luchas por la independencia africana. Geografía física. En su mayor parte, África es una enorme y antigua plataforma continental maciza y compacta, elevada entre 600 y 800 m, surcada por grandes ríos y escasa en penínsulas. Destaca por su regularidad orográfica y considerable altitud media. 3 franjas climáticas sucesivas se repiten al norte y al sur del Ecuador, abarcando los climas mediterráneo, desértico, subtropical e intertropical lluvioso, este último, en sus 2 tipos principales, tanto de sabana como de selva. África es el continente con mayor índice de insolación anual, lo cual podría haber dado origen a su nombre. Los suelos son excepcionalmente ricos en minerales y muy aptos para pastos. Debido al clima es allí donde evolucionó la mosca tsetse y donde prolifera actualmente. Las principales áreas cultivadas se encuentran en las tierras altas orientales y la zona de los Grandes Lagos, algunos deltas y riberas e incluso en el Sahel. Situación astronómica continental, norte, Cabo Blanco, Túnez Sur, Cabo de las Agujas, República Sudafricana Este, Cabo Afún, Somalia Oeste, Cabo Verde, Senegal. Principales ecosistemas. Desierto. Sahel. Sabana. Desierto del Sáhara. Desierto de Namibia. Desierto del Kalahari. Delta de la Akavango. Grandes lagos. Macizo etíope. Tierras altas de Kenia. Gran Valle del Rift. Selva de la Cuenca del Congo. Selva costera ecuatorial atlántica. Principales islas y archipiélagos. Archipiélago de Cabo Verde. Archipiélago de Canarias. Archipiélago de Islas Salvajes. Archipiélago de Madeira. Archipiélago de las Mascareñas. Bioko. Santo Tomé y Príncipe. Madagascar. Archipiélago de Zanzíbar. Archipiélago de las Comoras. Archipiélago de las Seychelles. Socotra. Hidrografía. Cambio climático. Geografía política. El continente africano está compuesto de 54 estados soberanos,
3 territorios dependientes y varios territorios integrados en estados no africanos como Francia, España o Portugal. Las entidades políticas africanas anteriores al colonialismo desaparecieron con la expansión europea por el continente a finales del siglo XIX. Solo Abisinia, que se mantuvo independiente gracias a su victoria sobre los italianos en 1896 en la batalla de Adua, y Liberia, que fundada por el gobierno estadounidense con esclavos liberados de su país en 1847, se mantuvieron independientes. La mayoría de los países africanos lograron la independencia en el siglo XX a partir del proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial y que alcanzó su plenitud en los años 1960. En 2011 surgió, hasta el momento, el último estado en el continente, Sudán del Sur, tras conseguir la independencia de Sudán tras 2 largas guerras civiles. Organismos internacionales y regionales. Todos los estados africanos soberanos son miembros de pleno derecho de la ONU, contando entre ellos con 4 estados fundadores como fueron Egipto, Sudáfrica, Liberia y Etiopía. En materia económica 52 estados son miembros de la Organización Mundial del Comercio mientras que Sudán del Sur y Eritrea no pertenecen a ella. Asimismo, la totalidad del continente se incluye en el Fondo Monetario Internacional aunque 8 estados no cumplen el artículo 8 de la organización. Es importante destacar la presencia del continente en la OPEP, ya que Argelia, Angola, Gabón, Libia y Nigeria son productores de petróleo. En materia de justicia y seguridad todos los países africanos están integrados en la Interpol. Sin embargo, en el caso de la Corte Penal Internacional 9 países no han firmado ni ratificado el Estatuto de Roma, mientras que son 10 los firmantes que aún no lo han ratificado. El resto de países acepta la jurisdicción del Corte Penal Internacional para juzgar casos de crímenes contra la humanidad. También está presente la Liga Árabe, que engloba a los países musulmanes del continente, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Mauritania, Somalia y Yibuti. Los estados africanos están adscritos al movimiento de países no alineados. En cuanto a las organizaciones transcontinentales, el continente africano está presente en la Asociación Ribereña del Océano Índico para la Cooperación Regional de Cooperación entre Países Asiáticos, Australia y 9 estados africanos. Durante la Guerra Fría se creó la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, con el objetivo de mantener la seguridad y la paz en el Atlántico Sur. Por iniciativa de Brasil se unieron 21 estados africanos más 3 sudamericanos. En 1975, se creó Estados de África, del Caribe y del Pacífico para, a través de varios acuerdos, luchar contra la pobreza junto a la Unión Europea, que trabaja por medio del Fondo Europeo de Desarrollo. Forman parte de esta organización los 47 estados africanos. La Unión Europea trabaja a través de la firma de acuerdos económicos con los 5 bloques regionales. La principal organización política regional del continente es la Unión Africana, heredera de varios intentos previos de unir políticamente al continente, a semejanza de la Unión Europea en Europa. Sus predecesoras son la Unión de Estados Africanos, creada por el ganés Kwame Nkrumah en 1958, y la Organización para la Unidad Africana de 1963. Desde 1984 hasta el año 2017 Marruecos no formó parte de la UA como protesta por la admisión de la República Árabe Saharaui Democrática, con la que mantiene un contencioso por el Sáhara Occidental. La principal organización económica es la Comunidad Económica Africana, fundada en 1981. El objetivo de la CEA es fomentar la integración y el desarrollo a través de la cooperación entre los estados africanos. Para ello utiliza un sistema de agrupaciones regionales como pilares básicos. Comunidad de Estados del Sahel-Sáhara, fundada en 1998, actualmente la componen 28 estados para favorecer la creación de un mercado único. Mercado Común de África Oriental y Austral, fundada en 1994, actualmente compuesta por 19 miembros. Comunidad Económica de Estados de África Occidental, fundada en 1975,
actualmente la componen 15 miembros. Su acción de integración económica se basa en la Unión Económica y Monetaria de África Occidental y la Zona Monetaria de África Occidental, acuerdo por cual una serie de países acepta la creación de una nueva moneda, el ECO. Comunidad Africana Oriental, fundada en 2001 como Unión Aduanera de 6 países del África Oriental. Comunidad Económica de los Estados de África Central, fundada en 1985, tiene como objetivo eliminar barreras arancelarias entre sus miembros y crear un arancel exterior único. Actualmente la componen 11 estados. Comunidad de Desarrollo de África Austral, creada en 1980 para el desarrollo de los países miembros, así como la erradicación de la pobreza, la defensa del medio ambiente y el desarrollo cultural. 15 países forman parte de la SADC. Dentro de esta comunidad se creó la Unión Aduanera de África Austral, unión aduanera de varios países de la zona austral. Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental, fundada en 1986, hoy en día está compuesta por 8 miembros. Unión del Magreb Árabe, creada para fomentar el intercambio comercial entre 6 naciones norteafricanas. Actualmente carece de desarrollo y no hay reuniones de primer nivel desde el año 2008 fuera del paraguas de la CEA. Existen otras organizaciones de tipo económico, como la Comisión del Océano Índico, Autoridad del Iptaco Gourma, Unión del Río Mano o la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos. Estados soberanos. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook. Actualizados 1 de junio de 2016. Formas de Estado. Formas de gobierno. Estados con reconocimiento limitado. 2 territorios africanos aún tienen un reconocimiento limitado debido a conflictos territoriales. Así, la República Árabe Saharaui Democrática surgió como resultado del proceso de descolonización del Sáhara español en 1976, siendo reconocido por 48 estados soberanos. El resto del territorio está ocupado por Marruecos, que no reconoce la independencia y lo reclama como territorio propio. Somalilandia se autoproclamó Estado durante la crisis política somalí que desembocó en una guerra civil todavía latente. Somalilandia no es reconocida por ningún Estado. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook. Actualizados 1 de junio de 2016. Dependencias. La dependencia francesa está compuesta por una serie de islas conocidas como islas dispersas del Océano Índico, de las que la mayoría están deshabitadas y son reclamadas por países soberanos como Mauricio, Madagascar o Seychelles. Por su parte, el territorio de ultramar de Santa Helena está incluido en el Comité de Descolonización de la ONU. Ambos territorios forman parte de los países y territorios de ultramar son las dependencias y territorios de ultramar de los Estados miembros de la Unión Europea que no forman parte de la Unión, sino que tiene un estatuto de asociados a los Estados miembros desde el Tratado de Lisboa. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook. Actualizados 1 de junio de 2016. Territorios africanos integrados en estados no africanos. Está formada por territorios integrados como parte de otros estados. Los territorios de las Islas Canarias, Reunión, Mayotte y Madeira forman parte de la región ultraperiférica de la Unión Europea, que, aun estando geográficamente alejados del continente europeo, forman parte indivisible de alguno de los 27 Estados miembros de la Unión. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook. Actualizados 1 de junio de 2016. Contenciosos territoriales en África. Abyei, es una región de 10.000 km superíndice 2 disputada entre Sudán y Sudán del Sur desde el Protocolo de Paz de 2004. Badme, ciudad disputada entre Eritrea y Etiopía. Fue el motivo de guerra entre las dos naciones en 1998 y que finalizó con el Acuerdo de Argel, por el cual ambos estados se sometían a la sentencia del Tribunal de la Haya, quien finalmente falló a favor de Eritrea. Actualmente Etiopía no ha cumplido con los acuerdos y sigue controlando la ciudad. Archipiélago Chagos, grupo de 65 islas tropicales en el Océano Índico que forman el territorio británico en el Océano Índico,
reivindicado por Mauricio, Seychelles y por su antigua población deportada. Bertauil, Terra Nuyus ubicada entre Egipto y Sudán. Isla Perejil, islote frente a la costa de Marruecos, reclamado por este país y en situación de statu quo, por el cual permanece deshabitado y sin símbolos de soberanía por ninguna de las partes, España y Marruecos. Islas Salvajes, archipiélago situado en el Atlántico septentrional entre las Islas Madeira y Canarias, bajo control de Portugal. España reclama la posesión de sus aguas circundantes. Mayotte, isla francesa situada en el extremo norte del Canal de Mozambique, reclamada por la Unión de las Comoras. Plazas de soberanía. Plazas mayores, Ceuta y Melilla, plazas menores, Islas Alucemas, Islas Chafarinas, Peñón de Vélez de la Gomera, pequeños islotes o penínsulas sin población civil, situados en la costa del norte de África, reclamadas por Marruecos y pertenecientes a España. Sáhara Occidental, territorio ubicado en el noroeste del continente. De jure sigue siendo parte de España, aunque ésta lo abandonó en 1975. Gran parte es ocupado hoy por Marruecos, mientras un sector está bajo control de la República Árabe Saharaui Democrática, un estado parcialmente reconocido. Ambos reclaman la totalidad del territorio. Triángulo de Alaib, territorio colindante con el Mar Rojo que actualmente es disputado por Egipto y Sudán. Economía. En su condición de excolonias, la mayoría de los países africanos mantienen estrechas relaciones económicas con la Unión Europea. Existe una organización supranacional, tomando como referencia a la Unión Europea, llamada Unión Africana, de la que forman parte todos los países del continente, incluida la República Árabe Saharaui Democrática. La mayor parte de los países africanos están subdesarrollados o en vías de desarrollo. El 36,2% de la población, unos 350 millones de personas, viven con menos de $1 al día. África paga cerca de 20,000 millones de dólares en pagos de deuda cada año, aun pese a las condonaciones de deuda de los años 1990. Recursos. Durante el régimen colonial los europeos explotaron los productos más fáciles y más provechosos de extraer, como el oro, el marfil, maderas y fibras textiles. Tras la emancipación de las colonias los más codiciados pasaron a ser el petróleo, los diamantes y la minería en general, pero estos productos mencionados se hallan en pocos países. El petróleo y el gas natural se explotan principalmente en Nigeria, Angola, Argelia, Egipto y Libia. El subsuelo africano proporciona los siguientes minerales en abundancia: oro, bauxita, cromo, cobre, cobalto, mineral de hierro, litio, manganeso, fosfato, platino, estaño, tungsteno, tántalo y uranio. La agricultura del continente africano se presenta en dos formas: agricultura de subsistencia y agricultura comercial. Los principales productos de cultivo para el consumo de la población local incluyen ñame, mandioca, batata, sorgo, maní, taro, frijoles, maíz y arroz. Se incluyen en los productos que África cultiva normalmente para la exportación: algodón, té, tabaco, cacao, café, anacardo y plátano. También hay cultivos típicos de determinadas regiones de África, como aceituna en el norte del continente, anuez de cola, semilla de calabaza, anuez de karité en África Occidental, y sésamo en todo el continente. La carencia de buena tecnología y de medios de comunicación eficientes dificultan la explotación de dichas materias primas. El 60% de los trabajadores africanos realiza actividades rurales, y el 80% de lo que África exporta son materias primas, siendo a su vez los productos industrializados los que representan la casi totalidad de sus importaciones. Solo el 15% está empleado en el sector industrial, siendo Egipto, Sudáfrica, Túnez y Marruecos los que poseen casi el total de dicha actividad. El resultado es que África es el continente más pobre del planeta, su PBI representa tan solo el 2,6% del total mundial. Ayuda exterior.
La ayuda exterior llega a los 50 millones de dólares cada año, y en los últimos 60 años esa ayuda ha sido de al menos 1.000 millones. Sin embargo, esto ha empobrecido más a los países, ha ralentizado el crecimiento, los ha endeudado más, los ha hecho más propensos a la inflación y vulnerables a los vaivenes de las divisas, ha reducido el atractivo para la inversión y ha aumentado el riesgo de conflictos civiles. La ayuda exterior se transforma en deuda, que se paga a expensas de la educación y los servicios médicos africanos. Aun cuando se termina de pagar una deuda, los países vuelven a pedir más ayuda. A fin de paliar este círculo vicioso, la tendencia actual consiste en condonar la deuda externa a los países que demuestran un compromiso con el sistema democrático y con el desarrollo. La asistencia ha estado afectada por corrupción, y los flujos han acabado beneficiando a las burocracias gubernamentales y ciertas ONG financiadas por algunos gobiernos. La corrupción le cuesta a África 150 millones de dólares al año. No existen incentivos para que los gobiernos busquen formas más transparentes para recaudar fondos para el desarrollo, solo se les pide a las agencias de donación una infusión de capital. En contraposición, en otros países la ayuda ha servido para resolver problemas como las epidemias que diezman la salud y las vidas de la población activa, la falta de infraestructuras básicas, el rendimiento agrícola, el analfabetismo y la carencia de educación primaria universal. Existen ejemplos de países, como Ghana, que demuestran emplear correctamente la ayuda. El flujo de capital ayuda a que los gobiernos ineficientes sigan en el poder, ya que el presidente no tiene que hacer nada pues la ayuda sigue llegando, siempre y cuando pague al ejército. No tiene que subir los impuestos, ni preocuparse del descontento de los ciudadanos ni de la representación de estos. Los choques civiles a menudo son motivados por el conocimiento de que al hacerse con el poder, el ganador obtiene un acceso virtualmente completo al paquete de ayuda. La ayuda hace que la burocracia se vuelva clientelista y envuelva a los ciudadanos con trámites innecesarios. En Camerún se tardan 426 días en hacer un procedimiento comercial y 119 días en Angola. La ayuda alimentaria que compra comida cultivada en Estados Unidos quiebra a los agricultores locales. Se ha hecho poco para ayudar a los agricultores y se gastan millones de dólares en el programa. La gran cantidad de dinero crea la enfermedad neerlandesa, los grandes flujos de dinero hacen que la moneda local se fortalezca incrementando además los precios internos. Esto crea además inflación, por lo que los países deben emitir bonos. Uganda fue obligada a emitirlos en 2005, pagando intereses de $110 millones anuales. Intereses de China y los Estados Unidos en África. China está presente en países con grandes recursos, por ejemplo petróleo, en Angola, que es su principal proveedor, y en otros países como son Guinea Ecuatorial, Nigeria, Chad, Sudán, Gabón, Zambia y República Democrática del Congo, estos dos últimos países productores de minerales. Después de Estados Unidos y de la Unión Europea, China es el tercer socio más importante del continente, con inversiones en industrias de la construcción que están haciendo carreteras, embalses, viviendas, hospitales, y en la explotación de hidrocarburos y minerales. China tiene estrecha relación con Zimbabue y Sudán, cuyos gobiernos son cuestionados. Estados Unidos tiene interés en África por el petróleo. Ciudades por índice de desarrollo humano. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, África cuenta con ciudades subdesarrolladas, la mayoría de ciudades de África que poseen mayor desarrollo están en Sudáfrica y Egipto. Monedas. Hay aproximadamente 41 monedas oficiales distintas. La moneda oficial más extendida es el franco CFA en sus dos versiones, el franco CFA de África Occidental moneda nacional en 8 países y el franco CFA de África Central en 6. También está presente el euro a través de los territorios españoles y franceses en el continente, así como la libra de Santa Elena, para la libra esterlina, pero con sus propios modelos de monedas y billetes con respecto a la moneda británica. Demografía. Las estimaciones sobre la población no son precisas debido a lo obsoleto de gran número de censos nacionales.
Se calcula, sin embargo, que viven en África no menos de 1.000 millones de personas. En África predomina la etnia negra, cerca de un 80% del total de la población, a excepción de la franja costera mediterránea donde son mayoritarios, aunque no exclusivos, tipos humanos arabo-bereberes y caucasoides mediterráneos. Entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer la población es casi en su totalidad negra, y suele ser subdividida en 4 grupos principales, aunque siempre han existido en las zonas limítrofes entre estos grandes grupos pueblos más o menos mixtos en todas sus combinaciones. Tales grupos principales son sudanés, nilótico, cusita y bantú, siendo este el más extendido, ya que ocupa toda el área a partir del cinturón selvático ecuatorial. Es además un tipo mixto relacionado con 2 tipos antaño muy extendidos, los TWEI y otros grupos mal denominados pigmeos, habitantes de los bosques, y los Kungsan, mal denominados bosquimanos, de las zonas áridas del extremo sur. Migrants de origen francés se hallan establecidos en el Magreb y escasamente en las grandes ciudades de África Occidental, los de origen español habitan Marruecos y el Sáhara Occidental, mientras que en Angola y algunas ciudades costeras de África Occidental hay un número minoritario de grupos mixtos de origen africano-portugués. En el sur de África hay una significante cantidad de africanos blancos o afrikáneres, descendientes de neerlandeses y británicos. La mayoría de los africanos mantienen un estilo de vida rural, pero la urbanización aumenta, ya que la gente abandona el campo para buscar trabajo en las ciudades. Las mayores densidades de población se encuentran donde el agua es más accesible, como en el Valle del Nilo, las costas del norte y oeste, a lo largo del Níger, en las regiones montañosas del este y en Sudáfrica. Evolución demográfica. Aumento de la población desde el año 1 hasta el 2010 y proyecciones de población para los años 2050 y 2100. 1 igual a 16 a 35 millones. 1000 igual a 33 a 50 millones. 1500 igual a 46 a 87 millones. 1600 igual a 55 a 113 millones. 1650 igual a más de 100 millones. 1700 igual a 61 a 107 millones. 1800 igual a 70 a 102 millones. 1820 igual a 74 a 92 millones. 1870 igual a 90 a 104 millones. 1900 igual a 110 a 159 millones. 1913 igual a 124 millones. 1950 igual a 205 a 228 millones. 1960 igual a 450 millones. 1970 igual a 550 millones. 1980 igual a 700 millones. 1990 igual a 850 millones. 2000 igual a 980 millones. 2010 igual a 1000 millones. 2050 igual a 1718 a 3251 millones. 2100 igual a 2254.3 a 3574.14 millones. Características de la población. En África las características de la población y su esperanza de vida varían según las condiciones. En África del Norte o en el desierto del Sáhara, la mayor parte de sus habitantes son adultos y superan a la población juvenil, aunque no se da tampoco un envejecimiento progresivo. En el África subsahariana la mayor parte de sus habitantes son jóvenes, aunque en las últimas décadas se ha experimentado un crecimiento en la población adulta y un progresivo envejecimiento. Esto se da principalmente en países como Etiopía y Somalia, aunque en Sudáfrica también se experimenta un crecimiento de población adulta pero no es tan común el envejecimiento. Población por sexo. La población por sexo varía en el continente, al sur del Sáhara, conocido también como el África Negra, predominan las personas de sexo femenino, excepto en países como Angola, Mozambique, Etiopía, Somalia y Yibuti, entre otros. En cambio, en la mayor parte de los países del África del Norte predominan las personas de sexo masculino, excepto Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania y Chad.
Lenguas de África. Además de lenguas alóctonas como el árabe, el francés, el inglés o el portugués cuya presencia en África se debe a procesos de conquista y dominación política. Se estima que en África actualmente existen unas 1.700 lenguas autóctonas. Principales lenguas. Demográficamente, el francés y el árabe, son las lenguas con más hablantes, las más extendidas en el continente y las que son oficiales en mayor número de países africanos. Las lenguas autóctonas de África con el mayor número de hablantes son el swahili, el oromo, el hausa y el amárico, todas ellas con un buen número de hablantes para los cuales es su segunda lengua y no su lengua materna. Las lenguas europeas más extendidas son el francés, el inglés y el portugués, generalmente utilizados por las administraciones post-coloniales y las clases urbanas. A continuación existe un grupo de cerca de 20 idiomas étnicos con entre 1 y 20 millones de hablantes como, el Wolof, Mandin, Yu, Fon, Yoruba, Igbo, Lingala, Sona, Setsuana, Kousa, Malgache, etc. Otros idiomas minoritarios son el afrikáans y el español, de origen europeo, y otros autóctonos como el bereber. Los idiomas africanos y oficiales en sus respectivos estados son, el amárico hablado en Etiopía, el somalí en Somalia, el suajili en Kenia y Tanzania, el setsuana en Botsuana, el afrikáans en Sudáfrica y Namibia, y el malgache en la República de Madagascar. Clasificación. Las lenguas africanas autóctonas pertenecen a 4 grandes grupos. Las lenguas afroasiáticas, que la gran mayoría de lingüistas considera una familia lingüística. Las lenguas Níger-Congo, que es aceptada como familia, aunque algunos lingüistas han planteado dudas sobre si en realidad agrega a diversas familias genuinas o si determinados grupos deben considerarse parte de esta familia o familias independientes. Las lenguas nilo-saharianas, que también mayoritariamente se considera una familia lingüística, aunque parece mucho más diversa que las otras dos, y existen muchas incertidumbres sobre los detalles internos. Las lenguas khoisanas, poco numerosas y concentradas en el extremo suroccidental de África. La opinión mayoritaria es que no forman una auténtica familia sino la evolución posterior de familias originalmente independientes que sobrevivieron a la expansión de las lenguas Níger-Congo y que guardan ciertas características tipológicas compartidas como la ocurrencia de clics. Algunos pocos autores consideran que en último término la mayor parte de las lenguas khoisanas tiene un origen común, aunque esta opinión ha sido ampliamente criticada, o al menos la idea de que pueda reconstruirse un proto-khoisan común a partir de la evidencia proporcionada por estas lenguas. Religiones de África. La mayor parte del continente profesa religiones tradicionales africanas, englobadas dentro del impreciso grupo conocido como animista. Esto significa que creen que los espíritus habitan objetos animados o inanimados. Dicho asimismo suele persistir bajo la apariencia de religiones universalistas como el Islam o el cristianismo. También hay creyentes del rastafarismo. El Islam tiene una presencia dominante en el norte y destacada en el Sáhara, el Sahel, África Occidental y África Oriental. El cristianismo monofisita, aunque más antiguo que el Islam, quedó confinado a Etiopía. A partir del siglo XX adquirirán una creciente importancia el catolicismo y protestantismo. Sin embargo, tanto Islam como el cristianismo se encuentran en África con sincretismos más o menos sectarizados como el kimbanguismo o la Iglesia cita con la vida, que persisten y se reproducen gracias a la fortaleza implícita de los conceptos de las religiones tradicionales. Las religiones tradicionales africanas tienen una presencia destacada en América, especialmente el vudú en Haití, la religión yoruba y las religiones del antiguo Reino del Congo en el Caribe y en Brasil principalmente. Existen asimismo minorías hinduistas. Simbolismo. Los antiguos la personificaban bajo la figura de una mujer y con la de un escorpión. En una medalla del emperador Adriano lleva por casco o morrión la cabeza de un elefante. En otras varias medallas se observa que tiene en la mano derecha un escorpión y en la izquierda el cuerno de la abundancia, a sus pies un cesto lleno de flores y de frutos. El caballo y la palma son los símbolos de la parte de África vecina a Cartago.
En una medalla de la reina Cristina se ve una alegoría menos conocida, Atlas cubierto con la piel de la cabeza de un elefante guarnecida con su trompa y sus colmillos, contemplando los signos del zodiaco, para indicar que este rey, considerado por algunos como el inventor de la astronomía, reinó en África. Los modernos, aprovechando de todas estas ideas, han representado el África bajo los rasgos de una mujer mora, casi desnuda, teniendo los cabellos rizados, llevando por casco una cabeza de elefante, un collar de coral, un cuerno lleno de espigas en una mano, un escorpión en la otra o un colmillo de elefante, y acompañada de un león y de varias serpientes. Lebra la ha pintado bajo la figura de una mora desnuda hasta la cintura, sentada sobre un elefante y en la cabeza un parasol que la pone enteramente a la sombra. Sus cabellos son negros, cortos y rizados, lleva por pendientes dos grandes perlas y sus brazos adornados con ricos brazaletes.